¿Y qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro aquí. Soy Guzmán, desearles a todos un excelente día, espero que se encuentren todos muy, pero que muy bien. Estoy aquí, como no, para darles el siguiente capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Espero que por favor le den a la campanita de notificaciones, se suscriban y le den me gusta al vídeo. Y no olviden de comentar para que el vídeo se recomienda a muchísimas personas. Ahora ya, sin más nada que decir, que empiece los saludos y el fanfic. Adiós. Adiós. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Héctor Daniel Pieri, a Ariel González y a Giovanni Moreno. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada los supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos, ahora sí continúe no. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. Enlotre con sistema Harry Potter autor. Emoticon 29 copyright novela web. Capítulo 96. Volando Silas se llevaba muy bien con Bardo y su familia. Bardo era cálido y hospitalario, y sus dos hijos eran brillantes, curiosos y de buen corazón. Silas, siempre generoso, sacó algunas joyas deslumbrantes de su bolsa encantada y se las regaló a los niños. Sus ojos brillaban de alegría mientras agarraban las coloridas gemas. Habían pasado 3 días desde que Thorin, la compañía de enanos y Gandalf habían partido de la ciudad del lago. Ahora, de pie con orgullo frente a la casa de Bart, Silas dio la bienvenida al mundo a una nueva creación. La primera escoba voladora de su vida. Elaborado con el robusto duramen de un antiguo sauce, el palo de escoba tenía un acabado blanco y elegante, sus contornos fluían suavemente como una piedra de río pulida. A lo largo de su eje había runas grabadas, débilmente brillantes. El extremo de la cola se ensanchaba en ramas delgadas cuidadosamente cortadas, dispuestas para garantizar tanto el equilibrio como la estabilidad aerodinámica. Con el encantamiento final en su lugar, Silas apenas pudo contener su emoción. Puso la escoba junto a su pie, extendió la mano y ordenó: arriba. La escoba rodó perezosamente por el suelo. Su frente se torció. Arriba. Repitió, esta vez con confianza y autoridad. Con un silbido agudo, la escoba saltó en el aire y aterrizó directamente en su mano. Silas sonrió. Sosteniéndolo con fuerza, salió, seguido por Bardo y los niños, que tenían curiosidad por el extraño artilugio. Silas balanceó su pierna sobre la escoba y empujó suavemente el suelo. En el momento en que sus pies dejaron los adoquines, un suave cojín de viento lo levantó hacia arriba. Flotaba sin esfuerzo, justo por encima del suelo, sintiendo como si la escoba estuviera leyendo sus movimientos y ajustándose en tiempo real. La familia de Bart se quedó congelada de asombro. Su hijo pequeño dejó escapar un fuerte jadeo de emoción, los ojos brillaban mientras tiraba de la manga de Bardo, suplicando montarla también. Pero Silas ya estaba perdido en la emoción. Inclinándose hacia adelante, salió disparado como un cometa, la escoba respondió con un entusiasmo casi salvaje. En un momento se elevaba por encima de los tejados, al siguiente se sumergía demasiado, casi chocando contra una chimenea. Pasó por callejones estrechos, dio vueltas sobre el lago y se lanzó a través de los muelles de madera como un petardo descarriado. ¡Ah! Gritó, no del todo por miedo, sino por euforía. El viento le rasgó los cabellos y su capa ondeó detrás de él como alas. Abajo, la gente del pueblo de la ciudad del lago se había reunido, con la boca abierta de incredulidad. Los niños señalaban hacia el cielo, mientras que los adultos se frotaban los ojos, preguntándose si estaban presenciando a un mago o a un nuevo tipo de dragón. En ese momento, Silas se abalanzó accidentalmente cerca de la casa del alcalde de la ciudad. El alcalde, casi golpeado mientras se asomaba por la ventana, retrocedió en un pánico nervioso. Reconoció a la figura en el aire como el extraño invitado que se alojaba con Bardo. Y mientras veía pasar la escoba mágica de nuevo, maldijo en voz baja, frustrado de que una persona tan extraordinaria no se hubiera quedado bajo su techo. Mientras tanto, Silas desconocía por completo la conmoción que había causado en la ciudad del lago.
Después de algunos bucles tambaleantes y algunos casi choques, finalmente logró controlar la escoba lo suficientemente bien como para aterrizar de manera constante frente a la casa de Bardo. Al ver la emoción y el anhelo en los ojos de los niños de Bart, Silas sonrió cálidamente y prometió que algún día los llevaría a volar. Con unas últimas palabras de gratitud y una despedida adecuada, Silas montó su escoba una vez más y se elevó hacia el cielo, elevándose en dirección a la montaña solitaria. En cuanto a la legendaria flecha negra que colgaba en la casa de Bardo, Silas había considerado tomarla prestada para enfrentarse a Smaug. Después de todo, se decía que era la única arma conocida en la Tierra Media capaz de perforar la armadura de escamas de un dragón. Pero al final, decidió no hacerlo. Esa flecha pertenecía a Bardo. Fue su legado y destino. Silas tenía algo mucho más poderoso en su poder. La lanza divina, Aeglos, una vez empuñada por el gran rey elfo Gil-galad, fue capaz de perforar incluso la armadura encantada de Sauron durante la última alianza de elfos y hombres. Si podía herir al propio Señor Oscuro, entonces seguramente podría igualar o incluso superar el poder de la flecha negra del bardo. Así que dejó la flecha atrás. La velocidad de una escoba voladora dependía en gran medida de la calidad de la artesanía. En el mundo mágico, las escobas venían en varias series. La serie Sweep, la serie Comet, la serie Nimbus y la famosa saeta de fuego, la más rápida de todas. Aunque Silas había logrado recrear los encantamientos y la estructura de una escoba funcional, todavía era un artesano novato. Su creación fue, francamente, más lenta que incluso el modelo más anticuado del mundo mágico. Pero aún así, con la magia impulsándolo hacia adelante y el viento guiando su camino, logró cubrir la distancia que Thorin y los demás habían tardado 3 días en caminar en solo medio día. Para cuando Silas apareció como una mancha negra distante en el cielo, Gandalf fue el primero en verlo. Una sonrisa apareció en el rostro del viejo mago. ¡Ajá! Nuestro último compañero finalmente ha llegado. A la voz de Gandalf, el resto del grupo giró la cabeza hacia el cielo, entrecerrando los ojos hacia el azul iluminado por el sol. Allí, creciendo cada segundo, había una figura corriendo a través de las nubes. Bofur se frotó los ojos, estupefacto. Por ¿sigo soñando, o es que Silas vuela por el aire en una escoba? Los demás miraron en silencio atónitos. Pronto, Silas apareció claramente a la vista, descendiendo con gracia del cielo. Con una ligera inclinación hacia adelante, redujo la velocidad de su vuelo y aterrizó suavemente en la hierba frente a ellos. Todos, no llegó demasiado tarde, ¿verdad? Dijo con una sonrisa, apartándose los mechones de cabello arrastrados por el viento de la cara. Bienvenido de nuevo, Silas, dijo Gandalf, dando un paso adelante y atrayéndolo en un cálido abrazo. Sus ojos brillaron de emoción cuando cayeron sobre la escoba en la mano de Silas. Lo hiciste mucho más rápido de lo que esperaba. ¿Cómo era volar? Silas se rió y le tendió la escoba para que la probara. ¿Por qué no lo descubres por ti mismo? Los ojos de Gandalf se iluminaron de inmediato. Sin dudarlo, le arrebató la escoba a Silas con la alegría de un niño al que le dan un juguete nuevo. Entonces no seré cortés al respecto. Cuando Gandalf comenzó a examinar la escoba con gran interés, dándole la vuelta en sus manos y murmurando para sí mismo, Silas se volvió para saludar a los demás. La primera persona que se le acercó fue Bilbo. El hobbit parecía haber recuperado su coraje, pero al mismo tiempo, evitó los ojos de Silas, moviéndose de un pie a otro con una expresión tímida. Silas lo notó de inmediato. Bilbo, honesto hasta el extremo, estaba luchando con la culpa. No había tenido la intención de dejar la ciudad del lago tan repentinamente sin despedirse, pero Thorin lo había amenazado con el contrato firmado. Y a pesar de que el dragón ya se había despertado, Bilbo había aceptado a regañadientes colarse en la montaña solitaria para robar la piedra del arca. No había querido ir, pero tampoco sabía cómo decir que no. Y en verdad, había otra razón. Bilbo tenía fe en el anillo mágico que llevaba en el bolsillo. Mientras lo usara, creía que podía moverse invisiblemente a través de la montaña, incluso bajo las narices de un dragón. Era la única razón por la que se atrevía a aceptar el plan de Thorin. Aún así, la forma en que se había ido, abruptamente, sin advertir a Gandalf o Silas, lo dejó con un nudo de culpa en el estómago. Pero Silas no parecía enojado en absoluto. Colocó una mano tranquilizadora sobre el hombro de Bilbo, ofreciendo una sonrisa cálida y comprensiva. Bilbo parpadeó sorprendido. El alivio lo inundó visiblemente. Silas no veía de Bilbo como un subordinado. Era un amigo, y los amigos no necesitaban permiso para tomar sus propias decisiones.
Alejándose de Bilbo, Silas se adelantó para saludar a los enanos. Para ser justos, había llegado a admirar a la mayoría de ellos en el transcurso de su largo viaje juntos. Cada uno tenía sus fortalezas y peculiaridades. Balin, el mayor de ellos, era sabio y sensato, lo más parecido que tenía el grupo a un estratega. Fili y Kili, los sobrinos de Thorin, eran jóvenes, ingeniosos y fáciles de querer. Bothor, con su barriga redonda y su naturaleza jovial, era el corazón del grupo. Siempre rápido con una broma o una palabra alegre, hacía soportables incluso las noches más frías. El resto tenía algo que respetar. Coraje, lealtad, orgullo obstinado. Todos menos uno. Thorin escudo de roble. Silas todavía no podía decidir cómo se sentía por Thorin. Cuando Thorin finalmente habló, su voz era baja y cautelosa. Sus ojos eran agudos e ilegibles. Bienvenido de nuevo, Silas, dijo. Espero que estés aquí para ayudar a recuperar la montaña solitaria, no para convencerme de que no lo haga como Gandalf. Comentario 7. Votar 2 restantes. Capítulo 97. Dale. Frente a la sospecha de Thorin, Silas permaneció frío y sereno. Te prometí ayudarte a recuperar la montaña solitaria. No rompo mis promesas. No dijo más. Si Thorin vivía o moría al final, eso estaba fuera de su control. Después de todo, su promesa se extendía solo a ayudar a recuperar la montaña. Nada más. Thorin no pudo captar el sutil trasfondo de las palabras de Silas. En cambio, su rostro estalló en una sonrisa de satisfacción. Bien. Me alegra escuchar eso. No te preocupes. Una vez que recuperemos la montaña, no solo recibirás una 10ª parte del tesoro, como acordamos, sino también la amistad de la casa de Gúrin. En ese momento, sonó un grito de sobresalto. Con un silbido agudo, Gandalf se disparó hacia el cielo sobre la escoba voladora, elevándose más alto con cada segundo. Se deslizó por el aire sin esfuerzo, cortando arcos suaves, sumergiéndose en atrevidas inmersiones y barriendo de nuevo como un gran pájaro atrapado en el viento. Los demás miraron, con los ojos muy abiertos. Era como si el viejo mago hubiera estado volando durante décadas. Se retorcía y giraba con la agilidad de un experimentado buscador de Quidditch, sin mostrar signos de su edad o inexperiencia. El viento azotaba su capa y su larga barba se arrastraba detrás como una cinta plateada. Silas solo podía mirar, aturdido y envidioso a partes iguales. Ni siquiera le había explicado cómo montar la escoba. Gandalf simplemente lo había descubierto por su cuenta. Y no solo eso, estaba volando mejor que Silas. ¿Era esta la diferencia entre un maya y un mortal? Silas sintió una profunda punzada en el pecho. ¿Por qué la brecha entre las personas era tan grande? Gandalf finalmente dio la vuelta en un amplio círculo, luego descendió, aterrizando suavemente en el suelo. Sus ojos brillaban de júbilo y su risa resonaba entre las rocas. Este palo de escoba es maravilloso. Con él, podría volar a todos los rincones de la Tierra Media. Al ver la alegría desenfrenada en el rostro de Gandalf, Silas sonrió pequeño y divertido. Si te gusta tanto, te haré uno cuando termine este viaje. Los ojos de Gandalf se iluminaron de nuevo. No hizo ningún intento de ocultar su alegría. Y a cambio, Silas, crearé para ti un bastón de verdadero poder. No solo eso, incluso te enseñaré uno de mis trucos personales. Le guiñó un ojo con picardía mientras lo decía. Silas levantó una ceja, claramente intrigado. Cualquier cosa que Gandalf considerara un truco único estaba destinada a ser impresionante. Después de todo, no era un mago cualquiera. Era uno de los Istari, un maya envuelto en forma mortal. Pero cuando Silas presionó para obtener detalles, Gandalf solo se rió entre dientes, rechazando la pregunta con un brillo burlón en sus ojos. Al ver a Bilbo y los enanos mirando la escoba voladora con gran curiosidad, Silas se ofreció generosamente a dejarlos intentarlo. Desafortunadamente, ni los hobbits ni los enanos poseían una habilidad mágica innata, y la escoba se negó a responder a sus órdenes. Se turnaron para gritar arriba. Con voces ansiosas, pero la escoba yacía inmóvil en el suelo como un tronco sin impresionar. Al final, se rindieron con suspiros de decepción. Aún así, lo que les faltaba en magia, Gandalf estaba más que feliz de compensarlo. El viejo mago sonrió con picardía, montó la escoba y se ofreció a llevarlos en paseos cortos por el aire. Su entusiasmo era contagioso. Uno por uno, los enanos se subieron a la escoba detrás de Gandalf, agarrándose con fuerza mientras eran llevados hacia el cielo. Fili, Kili e incluso el viejo y sabio Balin se turnaron, sus gritos de asombro y terror ocasional resonaron en los cielos.
Desde abajo, parecían una bandada de pájaros asustados que se tambaleaban a través de las nubes. El estilo de vuelo de Gandalf era entusiasta. El viejo mago llevó la escoba a sus límites con un deleite imprudente, volando alto, zambulléndose bajo y girando en bucles espeluznantes. El último pasajero era Bothor, el más redondo y alegre de los enanos. Con una risa y un grito, se fue con Gandalf. La escoba se sumergió peligrosamente bajo el peso, tambaleándose como un pato en una tormenta, pero milagrosamente, se mantuvo firme. Cuando aterrizaron, Silas dejó escapar un largo suspiro de alivio. Su prototipo de escoba había sobrevivido a su prueba más salvaje hasta el momento. Gracias al taxi aéreo de Gandalf, toda la compañía llegó a Dale mucho antes de lo previsto. Dale, ubicado en el valle justo antes de la montaña solitaria, ofrecía una vista clara de los picos que se avecinaban en lo alto. Sus calles en ruinas aún tenían las cicatrices del fuego del dragón, aunque la vida había comenzado a deslizarse a través de las grietas de la piedra. Justo cuando Silas puso un pie en las piedras antiguas, la voz familiar del sistema resonó en su mente. Sistema de inicio de sesión de Hogwarts. Ubicación detectada, Dale. ¿Desea iniciar sesión? Sus ojos se iluminaron. Inicia sesión, pensó al instante. Inicio de sesión exitoso. Recompensa. El juramento del mago adquirido. Curioso, Silas sacó el libro recién materializado de su inventario y hojeó sus viejas páginas de pergamino. Era un tesoro de contratos mágicos. Dentro de él había descripciones detalladas y encantamientos para algunos de los hechizos de contrato más antiguos y poderosos. El voto inquebrantable, el encantamiento Fidelius y los pactos de sangre, entre otros. El voto inquebrantable fue el más severo. 2 partes jurarían por sus vidas. Si cualquiera de los dos rompía los términos del voto, la muerte seguiría instantáneamente a través de una reacción mágica. El encantamiento Fidelius era un brillante hechizo de ocultación, donde un secreto se escondía dentro del alma de un guardián secreto elegido. Mientras el guardián permaneciera en silencio, la verdad sería imposible de descubrir, inmune incluso a Veritaserum ser humo de Los pactos de sangre, sin embargo, intrigaron más a Silas. Aquellos que formaron tal vínculo ya no podían dañarse directamente entre sí. Fue más que un simple hechizo. Compartía sus almas y esencia mágica, uniéndolos en un nivel fundamental. Dumbledore y Grindelwald habían hecho una vez un pacto así en su juventud. Silas cerró el libro con una sonrisa de satisfacción. Aunque estos hechizos no tenían fuerza ofensiva, eran herramientas poderosas en las negociaciones, la diplomacia y la confianza. En un mundo de alianzas y traición, la magia como esta no tiene precio. Miró hacia Thorin, que estaba cerca, mirando la montaña solitaria con ojos duros e ilegibles. Una idea audaz echó raíces en la mente de Silas. Quizás, pensó, debería hacer que Thorin jurara un nuevo contrato mágico, uno que lo ataría incluso si la enfermedad del dragón se apodera de él. Sin embargo, después de pensarlo un poco, Silas decidió no complicar las cosas con un contrato mágico. Si Thorin se atrevía a retractarse de su acuerdo y negarle su parte del tesoro, entonces Thorin aprendería de primera mano lo imprudente que era provocar a un mago. Ahora que había obtenido magia contractual del sistema de inicio de sesión, el conocimiento mágico de Silas se había expandido significativamente. Emocionado, comenzó a estudiar los hechizos y encantamientos en profundidad. Mientras tanto, el grupo que había llegado a Dale no tenía prisa por dirigirse a la montaña solitaria. Decidieron descansar y esperar, quedándose en una casa que Silas había reparado mágicamente, resistente, cálida y cómodamente encantada. Todavía quedaba tiempo para el día de Durin, la fecha más importante marcada en el calendario de los enanos. De acuerdo con las runas lunares ocultas que el Rond había descifrado del mapa, la puerta trasera de la montaña solitaria solo se revelaría cuando la última luz del día de Durin golpeara la ladera de la montaña, brillando directamente en el ojo de la cerradura oculto. Esa sería su única oportunidad de desbloquear la entrada secreta. Con tiempo de sobra, la compañía permaneció en Dale y comenzó a discutir su estrategia para infiltrarse en la montaña solitaria y reclamar su tierra natal. Gandalf, al ver que Thorin permanecía inquebrantable en su determinación de proceder, decidió quedarse y ayudar a refinar el plan. Temía que, si no se controlaba, la obsesión de Thorin pudiera llevarlos directamente al desastre y despertar la ira del dragón Smaug. Todos estuvieron de acuerdo en un único y peligroso objetivo: robar la piedra del arca del interior de la montaña sin alertar al dragón. Era el único tesoro por encima de todos los demás que Thorin deseaba, ya que con él, podría reclamar el título de rey bajo la montaña y reunir a los 7 clanes enanos para su causa.
Solo unidos podían esperar derrotar a Smaug y restaurar el reino de Erebor. Sin embargo, Smaug no era una bestia ordinaria. El dragón tenía un agudo sentido del olfato y estaba profundamente familiarizado con el olor tanto de los enanos como de los hombres. Si alguno de ellos se acercaba, seguramente despertaría. Eso los dejó con una sola opción, Bilbo. Bilbo se ofreció como voluntario sin dudarlo, ofreciéndose a deslizarse dentro de la montaña y recuperar la piedra del arca. Pero Gandalf se opuso firmemente al plan. Smaug ya estaba despierto. Dudaba que incluso el sigilo natural de Bilbo fuera suficiente para esconderlo de una criatura tan antigua, astuta y poderosa. El más mínimo sonido, el más pequeño paso en falso, podría terminar con Bilbo reducido a cenizas. Enviar al hobbit a la guarida de Smaug, argumentó Gandalf, era similar a enviarlo a su muerte. Pero al final, el voluntariado de Bilbo hizo que Gandalf se quedara en silencio. Piedras, por favor, lea los capítulos a continuación. @patreon.com Weblink comentario 8 comentario. Votar 2 restantes capítulo 98. Animago Bilbo, ¿estás seguro de que quieres hacer esto? El dragón está despierto y podría estar esperando a que caigamos en su trampa. Será extremadamente peligroso si vas. Incluso podrías morir. Frente a las expresiones de preocupación y desaprobación de Gandalf y Silas, Bilbo respondió con una brillante sonrisa. Después de todo, ¿no es esto lo que vine a hacer aquí? Mi suerte siempre ha sido buena. Tal vez encuentre la piedra del arca en el momento en que entre, y ni siquiera me encontraré con el dragón. Las palabras de Bilbo parecieron tranquilizarlos, pero también a sí mismo. Gandalf permaneció visiblemente preocupado, incluso lamentando haber arrastrado a este inocente hobbit a asuntos tan peligrosos. Silas, sin embargo, observó en silencio la mano de Bilbo deslizándose en su bolsillo, con una mirada pensativa en su rostro. Aunque Bilbo hablaba con optimismo desenfadado, no era esto en realidad una señal de confianza, no en la suerte, sino en el anillo único escondido en su bolsillo. Dado que el que se arriesgaba ya había hecho su elección, ni Silas ni Gandalf tenían ninguna razón real para objetar. Sin embargo, antes de que llegara el día de Durin, primero llegó una noche de luna llena. Esa noche, Silas recuperó una hoja de mandrágora que había mantenido metida debajo de la lengua durante todo un mes. Lo colocó en un pequeño frasco de cristal lleno de su propia saliva. Luego agregó un mechón de su cabello y una cucharadita plateada de rocío iluminado por la luna. Había recogido ese rocío mientras pasaba por el bosque negro. Para calificar, tenía que ser tomado de un lugar que no fuera tocado por la luz del sol o el contacto humano durante 7 días completos, algo que el bosque negro tenía en abundancia. Finalmente, agregó una polilla halcón cabeza de muerte. Con la mezcla completa, era necesario sellarla en un lugar oscuro y tranquilo y sin molestias. Una vez que llegara la próxima tormenta eléctrica, Silas recuperaría el frasco, lo bebería todo de una vez y completaría el paso final de la transformación animada. Pero no se podía predecir una tormenta eléctrica. Esperar podría llevar semanas, meses e incluso años. Esto fue parte de lo que hizo que convertirse en animago fuera tan difícil. La etapa final dependía completamente del tiempo de la naturaleza y de la suerte de uno. Eso no fue un problema para Silas. Si la tormenta no venía a él, iría a la tormenta. Había regiones en la Tierra Media donde las tormentas eléctricas eran comunes. Enterraría el frasco allí y esperaría en sus propios términos. Y Silas conocía un lugar así. Así que esa noche, se despidió temporalmente de los demás. Usando un encantamiento de reparo, restauró una chimenea en Dale y la conectó a Rivendell a través de la red Flu. Después de arrojar un puñado de polvo Flu, se adentró en las llamas y desapareció. Al llegar a Rivendell, descubrió que el Rond aún no había regresado. Intercambió algunas palabras con el Rohirrim y Elladan, los hijos gemelos del Rond. Luego, sin perder un momento más, Silas montó su escoba y se elevó hacia el cielo nocturno, volando hacia los picos marcados por los truenos de las montañas nubladas. Silas también tenía mucha curiosidad por saber qué animal sería su animago. Aunque la forma de un animago es generalmente la misma que la del Patronus, esta no era una regla absoluta. En casos raros, el Patronus de una persona podría cambiar con cambios emocionales profundos, como la forma en que el Patronus de Snape se convirtió en una cierva después de la muerte de Lily Evans. Entonces, si bien un Patronus podría proporcionar una pista, no se garantizaba que coincidiera. Si su animago resultara ser un búho, eso sería bastante útil. Podía volar, ver en la oscuridad, y sería perfecto para ocultarse y reconocerse.
Lo único que lamentaba era que las transformaciones animagas casi siempre se limitaban a criaturas no mágicas. Transformarse en una bestia mágica podría tener consecuencias graves e impredecibles. De lo contrario, la idea de convertirse en algo como un fénix, un dragón o un pájaro del trueno sería increíblemente tentadora, llevaría el concepto de animago a sus límites absolutos. Pensando en eso, Silas no pudo evitar recordar a Beorn, el cambiador de piel que podría convertirse en un oso gigante. La forma de oso gigante de Beorn no era un oso ordinario. Era inmensa, inmensamente poderosa y poseía una defensa tan increíble. Según Gandalf, la raza cambiadora de piel de Beorn eran originalmente humanos comunes que vivían en las montañas nubladas. Fue solo después de recibir bendiciones de los espíritus de la naturaleza que obtuvieron el poder de transformarse en osos gigantes. Silas encontró esto fascinante. Si se le daba la oportunidad, tenía la intención de estudiar los secretos detrás de ella. Quizás incluso podría aplicarse a las transformaciones animagas. Si su propia forma animaga pudiera evolucionar hasta convertirse en una criatura mágica, los beneficios serían inconmensurables. Sin embargo, eso era algo para el futuro. Ni siquiera había completado su transformación animaga estándar todavía. Por ahora, guardó la idea. A medida que se acercaba el día de Durin, el grupo partió una vez más. Esta vez, Silas asumió el papel de conductor, llevando a todos a la parte trasera de la montaña solitaria. Pero a diferencia de Gandalf, Silas no tuvo la paciencia para transportarlos uno a la vez. En cambio, usó un encantamiento de levitación en todos, luego los ató con una cuerda larga. El otro extremo de la cuerda estaba asegurado a su escoba. Así, en medio de un coro de gritos frenéticos y protestas, Silas voló hacia la montaña solitaria, arrastrando una hilera de pasajeros flotantes detrás de él como una fila de cometas inestables. Gandalf, montado en la parte trasera de la escoba, observó la escena caótica y no pudo evitar reírse. Incluso se arrepintió de no haber pensado en este método él mismo. En la parte trasera de la montaña solitaria, una escalera de piedra tallada en zigzag se extendía desde la base hasta la ladera de la montaña. Silas voló directamente al punto más alto, donde la escalera terminaba en una plataforma plana de piedra, más allá de la cual no había más camino. Comentario 20. Votar 2 restantes. Capítulo 99. A lo mejor este debería ser el lugar, dijo Gandalf con certeza mientras miraba la plataforma de piedra. Silas asintió y guió su escoba hacia abajo para aterrizar. Tan pronto como tocaron, soltó los hechizos y desató la cuerda, liberando a los enanos. Los pobres enanos parecían completamente arrastrados por el viento, sus barbas enredadas, su cabello sobresaliendo en todas direcciones como zarzas salvajes. Thorin, todavía con su ceño fruncido habitual, parecía particularmente molesto. Murmuró en voz baja que no importaba cuán empinado o traicionero fuera el camino, caminar la próxima vez en lugar de sufrir otro vuelo atado al artilugio de Silas. Bilbo, por el contrario, parecía desconcertado pero eufórico, su lado Tokish claramente encendido de emoción. La emoción de la aventura brillaba en sus ojos, como si acabara de tachar algo de una lista secreta de deseos. Quédate junto a la piedra gris cuando el zorzal llame, y el sol poniente con la última luz del día de Durin brillará sobre el ojo de la cerradura, recitó Thorin de memoria. Sacó el mapa de Erebor y examinó la pared de la montaña, siguiendo las instrucciones que Elrond había revelado en Rivendell. La piedra gris, debe ser este, dijo Thorin, con los ojos fijos en una gran roca gris incrustada en el acantilado. Se acercó a él con esperanza en su voz. Si me paro junto a esta piedra, debería poder ver la puerta trasera. Pero, ¿dónde está? ¿Dónde está el ojo de la cerradura? Buscó a lo largo del muro de piedra con creciente urgencia, pasando las manos por la roca erosionada, pero no encontró nada. Los otros enanos se unieron rápidamente a la búsqueda, peinando cada centímetro de la cara de la montaña con los dedos y los ojos por igual, buscando la puerta oculta o el escurridizo ojo de la cerradura. Cuanto más buscaban sin resultado, más crecía la frustración de Thorin. Sus manos se apretaron y la sospecha se deslizó en sus ojos. Elrond debe habernos engañado, murmuró sombríamente. Aquí no hay puerta. Cálmate, Thorin, dijo Gandalf con firmeza. Ahora, más que nunca, debes mantener la compostura. Dio un paso adelante y señaló la posición del sol en el cielo. El mapa dice claramente que el ojo de la cerradura será revelado con la última luz del día de Durin. Todavía es temprano. Solo tenemos que esperar. Thorin respiró hondo y se obligó a quedarse quieto, aunque la tensión aún irradiaba de su postura. Esperaré, dijo con frialdad.
Pero si la puerta no aparece, juro que responsabilizaré a los elfos de Rivendell por engañarnos. Gandalf frunció el ceño y su voz se endureció. La palabra de Elrond es irreprochable. Harías bien en moderar tus prejuicios, Thorin. No todos los males que sufres son causados por los elfos. Thorin gruñó pero no respondió. Gandalf se dio la vuelta y se acercó a Silas, bajando la voz. Cuanto más nos acercamos a la montaña, más pierde la compostura Thorin. Temo lo que pueda venir después. Volvió a mirar al príncipe enano con preocupación grabada profundamente en su rostro. La locura de la línea de Durin es como una enfermedad en la sangre. Cuando se libera, destruye todo lo que lo rodea. Silas sacudió un poco la cabeza, tratando de sonar optimista. Siempre hay una manera, Gandalf. Lo encontraremos, cuando llegue el momento. Espero que tengas razón, murmuró Gandalf. Al ver que Gandalf todavía estaba preocupado, Silas cambió de tema. Si estás ansioso por encontrar la puerta trasera de la montaña solitaria, es posible que no tengamos que esperar hasta el atardecer. Creo que tengo una manera. Gandalf se volvió hacia él, con las cejas levantadas. ¿Has encontrado un hechizo para revelar puertas enanas? No exactamente, respondió Silas, metiendo la mano en su túnica y sacando un orbe oscuro y vidrioso, el Palantir. Además de poder ver escenas lejanas, el Palantir también puede ver eventos pasados, tal vez se pueda usar para encontrar la ubicación de la puerta trasera de la montaña solitaria. Su voz no era baja, y otros cercanos se volvieron a la vez. En el momento en que Thorin puso los ojos en el cristal, se acercó con una emoción apenas contenida, su expresión feroz. Silas, úsalo. Rápidamente. Muéstranos. Por un momento, pareció que Thorin podría arrebatarle el orbe de las manos. Así que esto es la enfermedad del dragón, la obsesión de Thorin se había profundizado. Todavía no estaba desquiciado, pero la compostura que una vez tuvo se estaba desvaneciendo rápidamente. Gandalf se acercó, su voz bordeada por la preocupación. Smaug todavía duerme dentro. Cuando uses el Palantir, evita mirar directamente a la guarida del dragón. Si siente tu mirada, incluso mientras duermes, podemos tener un problema. Silas asintió en silencio. Entendió el riesgo. La profundidad a la que se podía mirar a través del Palantir dependía en gran medida de la fuerza de voluntad mental. Aunque estaba mucho más allá de él ver los antiguos días de Valinor o la Primera Edad, vislumbrar eventos de unos siglos pasados estaba a su alcance. Una escena cobró vida dentro del Palantir. Apareció un enano corpulento con una armadura real, una corona de hierro descansando pesadamente sobre su frente. Se paró en la misma plataforma de piedra donde Silas y los demás se reunieron ahora. Lentamente, el enano se acercó a la gran roca gris. Esperó en solemne silencio mientras el crepúsculo se hacía más profundo, permitiendo que el sol que se desvanecía y la luna naciente proyectaran su luz sobre la pared de la montaña. Los rayos mezclados se enfocaron en un punto en particular, y el enano dio un paso adelante. Sacó una llave de oro y la insertó en un pequeño agujero recién revelado en la piedra. Con un suave giro, una puerta oculta se abrió con un gemido en la pared rocosa. Sin dudarlo, el enano coronado lo atravesó y desapareció en su interior. «Ese es mi abuelo», exclamó Thorin, con los ojos fijos en el orbe brillante. Su voz vaciló ligeramente, atrapada entre la emoción y la reverencia. Espoleado por la visión, Thorin se apresuró a la base de la pared de la montaña y comenzó a trazar la piedra con sus manos, guiado por lo que acababa de ver. La puerta está aquí, el ojo de la cerradura debería estar cerca, ¿por qué no se muestra? Presionó las palmas de las manos, buscando en cada grieta. Pero el muro permaneció liso, sin rasgos distintivos e inflexible. Gandalf se movió a su lado, golpeando ligeramente la pared con su bastón. Sospecho que el ojo de la cerradura está oculto, dijo. Los enanos deben haberlo creado para responder solo bajo condiciones muy específicas, la puesta del sol en el día de Durin, cuando el último rayo de luz se cruza con el rayo de luna. Solo entonces se revelará la entrada. Así que todavía tenemos que esperar, murmuró uno de los otros, al darse cuenta el grupo. Thorin apretó los puños pero no ofreció ninguna refutación. Aunque se erizó de impaciencia, la explicación de Gandalf tenía sentido. Todo lo que podían hacer ahora era soportar las horas hasta el atardecer. Silas, mientras tanto, estudió el muro de piedra con curiosidad. Los enanos no usaban magia en el sentido tradicional, pero su artesanía estaba imbuida de una extraña resistencia y un arte oculto. Se preguntó si su magia podría interactuar con él de todos modos. Déjame probar algo, dijo en voz baja.
Dio un paso adelante, con la varita ya en la mano. Enfocándose en el lugar donde había aparecido el ojo de la cerradura en la visión, señaló la punta y murmuró: «Aló, Mora». Un débil clic resonó casi de inmediato. La montaña emitió un gemido bajo y una serie de engranajes antiguos se agitaron debajo de la piedra. El polvo cayó de la pared y, con un sonido de molienda, se reveló un contorno rectangular. Luego, lentamente, una puerta de piedra se abrió hacia adentro. Todos miraron. «Bueno», dijo Silas con una pequeña sonrisa, «parece que no necesitamos esperar después de todo». Los constructores enanos habían diseñado la puerta para responder a condiciones exigentes, sol, luna y una llave de oro, pero nunca habían tenido en cuenta la hechicería de Silas. Piedras, por favor, únete a mi Patreon y obtén acceso a todos mis otros trabajos. @patreon.com Mueblin comentario 11 comentario. Votar 2 restantes capítulo 100. Entrando en la montaña solitaria, Thorin se quedó paralizado por un momento, mirando la puerta secreta que Silas había abierto sin esfuerzo con un solo hechizo. No podía decidir si estar emocionado de que la entrada finalmente se hubiera revelado, o sentir una inseguridad progresiva de que la intrincada artesanía de los enanos había sido deshecha por un hechizo. Aún así, la puerta estaba abierta. Eso era lo que importaba. Nadie se detuvo. Uno por uno, la compañía entró en el estrecho pasadizo tallado en la ladera de la montaña solitaria. Los pasillos estaban fríos y oscuros. El tiempo no había sido amable con el hogar ancestral de los enanos. Pasaron por mampostería desmoronada y antiguas runas enanas apenas visibles en la penumbra. Aunque los vastos salones habían sido tallados en el vientre de la montaña, Smaug vivía lejos de la puerta trasera, en la gran cámara cerca de la puerta principal, por lo que su camino actual probablemente estaba a salvo por ahora. Thorin, Balin y los enanos mayores movían con tranquila familiaridad, guiando a los demás a través de los sinuosos pasadizos. Cada giro, cada escalera había sido parte de sus vidas. Pero ahora, solo quedaban fantasmas. Se detuvieron brevemente en una habitación oculta escondida detrás de gruesos muros de piedra. El polvo flotaba en el aire. Aquí, no serían fácilmente detectados, pero un paso en falso más cerca y los agudos sentidos del dragón podrían despertar. Smaug era anciano, pero no sordo. Esparcidos por los pasillos por los que habían pasado estaban los restos óseos de los enanos caídos hacía mucho tiempo, aquellos que no habían escapado cuando Smaug descendió sobre Erebor. La vista heló el corazón y endureció su determinación. Dentro de la habitación, todos los ojos se volvieron hacia Bilbo. Por supuesto que le tocaría a él. Si alguien pasara desapercibido para Smaug, tendría que ser el ladrón. Si podía recuperar la piedra del arca, podrían evitar la confrontación directa. Thorin podría reunir a las 7 casas con él, reclamar su trono y restaurar Erebor sin atraer la furia del dragón. Thorin se acercó a Bilbo, colocando una mano pesada sobre su hombro. Su agarre se demoró. «Ahora está en tus manos», dijo, sus ojos brillaban con intensidad. «Traerás de vuelta la piedra del arca, ¿no es así?» Bilbo vaciló bajo el peso de esa mirada, girando la cabeza con inquietud. «Yo, lo intentaré», respondió, su voz suave. Pero el agarre de Thorin solo se apretó. «No lo intentes. Debes traerlo de vuelta. ¿Entiendes? Debes». Su tono se había agudizado. Había un extraño brillo en sus ojos, un borde de desesperación y algo más oscuro. Obsesión. Fue entonces cuando Silas dio un paso al frente. Con un movimiento casual de su varita, envió a Thorin a deslizarse por la cámara, lejos de Bilbo, con toda la facilidad de ahuyentar una mosca. La habitación se quedó en silencio. Silas se paró frente a Bilbo de manera protectora, su expresión tranquila pero helada. «Thorin escudo de roble», dijo, su voz resonando en la cámara de piedra, «Bilbo no es tu sirviente. No es una herramienta para manejar a tu antojo. Muéstrale el respeto que se merece». Gandalf se acercó a Silas, frunciendo el ceño profundamente a Thorin. «Necesitas recuperar tus sentidos», dijo el mago, su voz cargada de decepción. «Mírate a ti mismo. Ya no eres el líder que partió de las montañas azules. Cada paso más cerca de esta montaña, y la enfermedad del dragón se apodera de tu alma». Suspiró, cansado. «Quizás, fue un error traerte aquí. La locura de Durin sigue viva en tu sangre. Y está empezando a despertar». «No», espetó Thorin, con los ojos ardientes. «Nunca he visto las cosas con más claridad. Nada importa más que la piedra del arca. Con él, puedo recuperar Erebor, mi montaña, mi tesoro». «Thorin escudo de roble», dijo Gandalf con gravedad, su tono bajo y pesado, «estas no son las cosas que realmente importan. Mira a tu alrededor.
Tus amigos, tus parientes, son tu tesoro. Son tu legado. No dejes que la codicia ciegue tu corazón. Por un momento fugaz, los ojos de Thorin se dirigieron hacia sus compañeros. Balin, Dwalin, Kili, Fili, todos lo miraban con el ceño fruncido, la preocupación grabada en sus rostros curtidos. Pero el parpadeo se desvaneció. Su mandíbula se apretó y su voz se volvió fría. No. No son nada. Has perdido la cabeza, Gandalf murmuró, ahora más desconsolado que enojado. Silas se puso al lado del mago, con los brazos cruzados. No va a escuchar, dijo Silas con calma. Cuanto más se acerca al tesoro de la montaña, más profunda se arraiga la enfermedad del dragón. Si empeora, es posible que tengamos que noquearlo y arrastrarlo. Tal vez la distancia del tesoro le devuelva la razón. Dije, deja de discutir. La voz de Bilbo resonó en toda la cámara. Todos los ojos se volvieron hacia el hobbit. Bilbo respiró hondo y se puso de pie, aunque sus rodillas temblaban ligeramente. Mira, si conseguir la piedra del arca es lo que se necesita para arreglar todo esto, entonces iré a buscarla. ¿De acuerdo? Los miró con una inocencia casi infantil. Si Thorin tiene la piedra del arca, puede reunir a los otros enanos. La misión de Gandalf, la misión de Silas, incluso mi trabajo estará hecho. Y entonces finalmente puedo irme a casa. Cayó un largo silencio. Incluso Thorin pareció momentáneamente quieto. Entonces, Bilbo miró a su alrededor, su expresión sincera. Solo confía en mí. Esta vez. Silas lo miró fijamente, algo suave parpadeando detrás de sus ojos. Se agachó, encontrándose con la mirada de Bilbo a la altura de los ojos. Bilbo, ¿estás absolutamente seguro de esto? Bilbo asintió con firmeza. Muy bien, entonces, dijo Silas, levantándose. Si vas a ir, te daré toda la ayuda que pueda. Sacó su varita y comenzó a lanzar en silencio. Capa tras capa de protección mágica envolvió a Bilbo como una capa invisible. El hobbit parpadeó, sintiéndose de repente varios grados más pesado. Y toma esto, agregó Silas, sacando una pequeña mandrágora en maceta de su bolso encantado. Si te encuentras con Smaug, tíralo a él. Ha sido encantado, por lo que no escucharás su grito, pero él lo hará. Créeme, te dará suficiente tiempo para correr. Bilbo miró fijamente la planta de aspecto extraño y luego asintió. ¿Y si realmente se convierte en un desastre?, continuó Silas, presionando una moneda de oro reluciente en su mano, solo toca esto. Lo sabré al instante, y estaremos justo detrás de ti. Bilbo miró la moneda, la mandrágora y el imponente mago frente a él. Luego, sin decir otra palabra, dio un paso adelante y abrazó a Silas con fuerza alrededor de la cintura. Entiendo, Silas. Gracias. Dijo Bilbo con seriedad. Silas le dio unas palmaditas en la espalda. Solo prométeme una cosa, dijo. No corras riesgos innecesarios. Si la piedra está fuera de su alcance, déjela. Tu seguridad es lo primero, ¿de acuerdo? Bilbo asintió rápidamente, con los ojos muy abiertos con determinación. Solo entonces Silas lo dejó ir. Gandalf los miró con un cálido brillo en los ojos. Se rió entre dientes y puso una mano sobre el hombro de Bilbo. Silas ha hecho todo lo que ha podido, dijo amablemente el mago. Ahora todo lo que puedo ofrecer es una bendición. Bilbo Bolsón, que los Valar te cuiden. Para el resto de la compañía, sonó como una despedida a la antigua. Pero Silas lo sintió, un poder invisible descendiendo suavemente sobre Bilbo como un manto de protección divina. Con las silenciosas esperanzas de todos detrás de él, Bilbo salió de la cámara oculta y comenzó su tranquilo viaje hacia la guarida del dragón. Justo antes de desaparecer a la vuelta de la esquina, Silas levantó su varita una vez más y lanzó un encantamiento de desilusión adicional. El brillo de la magia se extendió por el pequeño cuerpo de Bilbo, doblando la luz a su alrededor. No era perfecto, no contra los ojos de un dragón, pero era otra capa de defensa, y cada parte contaba. Después de que Bilbo se fue, la cámara cayó en un pesado silencio. Los enanos se sentaron tensos, jugueteando con su equipo o mirando al suelo. Nadie más inquieto que Thorin. A medida que pasaban los minutos, la impaciencia comenzó a roerlo. Por fin, se volvió hacia Silas con ojos agudos. ¿Tienes el Palantir, no? Dijo. ¿No puede mostrarte dónde está Bilbo ahora? ¿O se ha encogido en algún rincón? ¿Esconderse en lugar de hacer lo que le enviamos a hacer? Silas ni siquiera parpadeó. O mejor aún, continuó Thorin, ¿por qué no buscas directamente la ubicación de la piedra del arca? Si sabemos dónde está, podemos ir a buscarlo nosotros mismos. La mirada de Silas se oscureció. Su voz se volvió helada.
¿Ya olvidaste lo que dijo Gandalf? Si uso el Palantir ahora, podría revelar a Bilbo, o a todos nosotros, al dragón. Si quieres morir, Thorin escudo de roble, no nos arrastres al resto contigo. Thorin abrió la boca para protestar, pero Silas no se detuvo. Y Bilbo continuó, elevando ligeramente la voz: es un valiente hobbit. Está arriesgando su vida, por tu obsesión. Lo menos que puedes hacer es mostrar algo de gratitud. Si tienes tan poca fe en él, entonces levántate y ve tú mismo tras la piedra del arca. Dio un paso adelante, con la varita todavía en la mano, la furia en su voz sobresaltó incluso a los otros enanos. A Silas no le quedaba simpatía por lo que Thorin se había convertido. La enfermedad del dragón había hundido sus garras profundamente. No era solo el oro o la piedra, era el propio orgullo de Thorin, retorcido en locura. Antes de que nadie pudiera volver a hablar, un rugido atronador sacudió la montaña. El grito de un dragón. Resonó en los pasillos como una avalancha, sacudiendo las paredes de piedra y enviando escalofríos por cada columna vertebral. La compañía se puso en pie de un salto, mirando hacia el pasillo que conducía a la tesorería. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.